buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo acto que organizamos desde el Ateneo de Badajoz. En este caso, un acto que combina la literatura, la creación literaria con el activismo, los derechos humanos, en este acto que coorganizamos desde el Ateneo de Badajoz con Amnistía Internacional Extremadura. Es un acto que, como digo, vamos a hablar de literatura, de libros, de una novela muy especial que merece mucho la pena su lectura. Desde el minuto cero ya recomendamos encarecidamente que compréis el libro, que lo leáis, que merece mucho la pena. ¿Por qué? Porque es una novela que supone sumergirnos en un ambiente bastante desconocido, ¿no?, relacionado con lo que ocurrió en el Egipto posterior a la primavera árabe. Bueno, se encuentran conmigo la autora de esta novela, de Los chicos tuertos, Rocío Lardinois o Lardinois y Remedios Tierno. Como digo, es una tarde en la que vamos a combinar la creación literaria, la novela, vamos a hablar mucho de los personajes, de los temas que aborda esta novela, pero también del marco, del lugar donde se ubican estos personajes en el Egipto post-Mubarak, el Egipto posterior a la primavera árabe del año 2011, ¿no?, a las revueltas que provocaron y lo que vino después, ¿no? Es decir, es un tema muy interesante para debatir cuál es la situación actual que se vive en Egipto después de lo que fue las revueltas del año 2011, la primavera, lo que luego fue el invierno, hablaremos qué fue y un poco cuál es la situación actual. Para comenzar a adentrarnos en esta novela, vamos a presentar a las dos personas que me acompañan, como digo. ¿Se escucha bajo? ¿Ahora mejor? Vale, me acerco más, si no. Hay que acercarse más, ¿no? Ahora bien, ¿no? Bueno, vamos a presentar en primer lugar a las dos personas que me acompañan. En primer lugar, empezando al fondo, a Remedios Tierno Velasco, compañera, activista de Amnistía Internacional Extremadura, que va a ser la persona que vaya a moderar bueno, este diálogo que queremos que sea abierto con Rocío en torno a esta novela. Bueno, Remedios Tierno Velasco, muchas de las personas que estáis aquí la conocéis. Nació en Castuera, es licenciada en Filología Hispánica y en Literatura Comparada. Ha trabajado durante muchos años como profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Bárbara de Braganza, aquí muy cerca del MEIAC, centro educativo del que también fue directora durante varios años. También ha sido coordinadora regional de Amnistía Internacional en Extremadura desde el año 2016 y hasta el 2021, si no recuerdo mal la fecha, y actualmente es vocal de la Junta Directiva de Amnistía Internacional en España. Bueno, ella es una mujer muy activa, muy dinámica, muy implicada en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Participa en el equipo de Relaciones Institucionales de la entidad autonómica y también en el equipo de educación, es decir, una mujer muy implicada con los derechos humanos. Y aquí se encuentra, justo a mi izquierda, a Rocío Lardinois, la autora, que también, aparte de ser escritora, es socia y activista de Amnistía Internacional Extremadura. Como digo, es una tarde especial porque vamos a combinar la parte de creación literaria con la parte de defensa de derechos humanos, ¿no? Podemos aprender mucho a través de esta novela, ¿no?, de conocer cuál es la realidad, en este caso, de este país árabe, de Egipto. Respecto a Rocío Lardinois, bueno, ella es un pequeño perfil biográfico sobre ella. Es doctora en estudios árabes e islámicos. Con 20 años se enamora de la ciudad del Cairo, por la que siempre guardará un profundo apego. De hecho, nos va a hablar mucho de esta ciudad que a ella le apasiona y que aparece reflejada en esta novela. Hasta que estallan las primaveras árabes, su trayectoria profesional se desarrolla en las instituciones europeas en ámbitos relacionados con la educación, la formación profesional y el empleo. Participa en numerosos proyectos sobre reformas educativas, tanto en Europa como en los países árabes. En 2011, tras la caída de Hosni Mubarak, renuncia a su trabajo en una agencia europea que estaba en Grecia, ¿no?, en Tesalónica, para instalarse en el Cairo y ser testigo allí de la primavera egipcia. Vivirá en Egipto unos años convulsos, trepidantes, y tras el golpe de Estado de julio del 2013 se desata una represión sin precedentes con una oleada de desapariciones forzadas, juicios sin garantías y la supresión de las libertades fundamentales.
A su regreso a Madrid en el año 2015 empieza a colaborar activamente con Amnistía Internacional España, participando en informes sobre la crisis de derechos humanos en Egipto. Durante 5 años realiza un seguimiento continuado y exhaustivo de la situación junto a informes temáticos para el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Portavocía del Gobierno y también realizando artículos de divulgación sobre la situación de Egipto en cuanto a derechos humanos se refiere. Los chicos tuertos, esta novela de la que vamos a hablar esta tarde, se inspira en esas vivencias que ella tuvo en El Cairo, ¿no?, tras ese golpe de Estado, y es un homenaje a la juventud, a los chicos y chicas jóvenes que trajeron aquella primavera, aquellos deseos, aquellas ansias de libertad, de romper con las estructuras autoritarias impuestas durante tantos años por Mubarak en este país. Esta novela fue galardonada con el premio Unicaja Fernando Quiñones y está publicada por Alianza. Además está teniendo muy buen recorrido, lo hablábamos antes con Rocío, está haciendo una gira por diferentes puntos del país y está teniendo una acogida muy, muy buena. Por eso os animamos a descubrir esta novela, a leerla y a descubrirla. Además, bueno, no queda ahí la cosa, sino que está escribiendo una secuela de Los chicos tuertos, ¿no?, que formará parte de una trilogía en torno a los personajes que pueblan esta novela. Y compagina, como digo, la escritura con el activismo en derechos humanos y en tareas de consultoría sobre educación. Así que muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Vamos a abrir un turno de diálogo para hablar sobre derechos humanos y sobre la novela Los chicos tuertos. Cuando quiera, Remedios. Muy bien. Gracias, José. Buenas tardes. Empiezo por decir que a mí la novela me ha gustado mucho y después de hablar con Rocío, pues ya sé bastante por qué me ha gustado tanto. ¿Se oye? Bien. Sí, es una novela que nace de la nostalgia por Egipto, por El Cairo, por un tiempo. Es una novela que está llena de reivindicación de muchos tipos y sobre todo yo creo una novela escrita contra el olvido, porque ahora mismo si nos preguntan a todas las personas que estamos aquí por la primavera árabe, pues nos suena por ahí, pero ya no está en los medios y siguen pasando cosas en Egipto y pasaron cosas, es decir, es yo creo una novela construida literariamente de una forma muy interesante, muy bien documentada, como no podía ser de otra manera, de una persona que lo vivió como testigo y de una persona con muchos conocimientos del mundo árabe y del mundo de Egipto. Pero una novela sobre todo eso, escrita para que no olvidemos. En la novela para mí hay una protagonista importante que es la ciudad. Desde las primeras páginas paseamos por El Cairo, de la mano del profesor o de Ali, uno de los personajes, vamos caminando por la plaza de Tahrir, por el puente de Qas el-Nil, por los cafés, por la calle de Mohamed Mahmoud, la isla de Zamalek, la avenida Mohamed Sabri, entramos en las tiendas de comestibles, entramos en las librerías, en los cafés como el Bustán, con los jugadores de ajedrez y de backgammon, en las comisarías, paseamos en barco por el Nilo. La ciudad tiene olores, por ejemplo, no era festivo, pero olía como si lo fuera, a chabarma, a kofta, a carnes a la brasa, a coles rellenas, a todo lo que uno pudiera desear. Y sonidos también. A partir de las 7 de la tarde las calles se vaciaban y solo se oían voces de soldados y maullidos de gatos. El Cairo enmudecía súbitamente, como si el ejército pulsara un interruptor. Se despertaba la ciudad del mismo modo, a las 6 de la mañana con una cacofonía repentina. Pasaban las barcazas y una música estridente cruzaba el río de parte a parte. Tiene color. Las niñas iban vestidas, las niñas con vestiditos de volantes rosas o rojos y los niños repeinados con brillantina, las mujeres con sus túnicas negras bordadas de pedrería. Es una ciudad que satura los sentidos, pero en medio de todo ese esplendor siempre está al acecho la oscuridad y la violencia. Por ejemplo, podemos leer: entonces los vi, a la altura del edificio que en la azotea tenía un luminoso de Toshiba. En medio de la fiesta, 2 hombres agarraban por los brazos a un chico que se debatía. Por eso digo que de algún modo la ciudad es también protagonista de la novela. Es una ciudad cambiante y diferente para los turistas que la fotografían, para los que fotografían los grafitis, para la gente común que quiere pasar desapercibida, para los chicos tuertos que son perseguidos, para la seguridad nacional y los temidos pachás. El Cairo no es una ciudad cualquiera para ti, yo creo, Rocío,
¿Qué podrías decirnos de esa presencia constante de la ciudad, de esa vida que está en cada una de las páginas? Muchísimas gracias por invitarme, gracias al Ateneo, gracias a ustedes por venir hoy aquí a escucharnos hablar de Los Chicos Tuertos y gracias a Juan y a Remedios por acompañarme. La novela Los Chicos Tuertos refleja en gran parte ese amor que tengo por la ciudad del Cairo. Sin embargo, la ciudad que sale en la novela no es una ciudad simpática, no es ni siquiera el Cairo. Es una ciudad atípica porque mis personajes están contando la ciudad de la derrota, están contando la ciudad después del golpe de Estado, están contando una ciudad de miedos y de rumores, una ciudad que normalmente desde la mañana, desde el atardecer, desde el amanecer hasta el anochecer y mucho más, es una ciudad que no calla nunca, pero la ciudad de la novela es una ciudad en la que hay un toque de queda y a las 7 de la tarde todo enmudece. Para mis personajes el Cairo no es una ciudad exótica, es la ciudad en la que ellos han nacido y por eso no salen las pirámides ni muestran sorpresa ante lo que les rodea, describen muy poco, sobre todo el ambiente, sobre todo una atmósfera, sobre todo la gente. Y el Cairo en la novela yo diría que es sobre todo un personaje que habla continuamente, habla, como bien dijo Remedios, habla a través de la gente en los cafés, en las tiendas de comestibles, la gente que quiere pasar el puente antes de que llegue el toque de queda, los miedos, sobre todo es una ciudad asustada y es una ciudad en la que todos desconfían de todos. Es para Ali una ciudad llena de riesgos porque es tuerto y su ojo va diciendo de dónde es. Para el profesor, que siempre ha vivido en una dictadura, es una ciudad donde debe siempre tener cuidado con lo que dice. Y también para la autora, de alguna manera, es un reflejo de aquel Cairo, que no era el Cairo que yo tanto amaba, era un Cairo que se había vuelto hostil, tan hostil como es para los personajes, también era hostil para mí, cuando hasta amigos muy cercanos grababan nuestras conversaciones y de alguna manera orientaban esas conversaciones y uno llegó a amenazarme con denunciarme a la inteligencia militar. No es el Cairo de nuestro amor, es el Cairo de nuestros desengaños, de alguna manera. La novela, como ha comentado José Manuel y Rocío, está situada en un tiempo histórico que es en torno al año 2013, 2 años después del comienzo de las revueltas, de lo que llamamos la primavera árabe en Egipto, supuso el final de los 35 años de Hosni Mubarak. Ese momento de la revolución, de la esperanza, es cuando los artistas, inspirados por esa revolución del 25 de enero, ponen en marcha un levantamiento creativo. Hay unos chicos que fueron protagonistas, que fueron héroes de ese estallido y que llenan la ciudad de grafitis, llenan la ciudad de pinturas, la llenan de color. Para las personas que estamos aquí y con la relación que te comentaba antes, que siempre que tenemos en los últimos años, afortunadamente, entre Badajoz y Portugal, para nosotros muros reivindicativos, llenos de color, pues es el Portugal, el Lisboa sobre todo, después de la revolución de los claveles, es decir, eso al leer la novela es lo primero que se nos viene ahí. La explosión de color en la novela es un leitmotiv, una constante, y ahí aparecen sobre todo una figura, que son los ángeles, unos ángeles. ¿Qué podrías decirnos de esos ángeles? Durante las revueltas contra Hosni Mubarak y mucho después en el centro del Cairo, como han hecho Remedios, empezaron a surgir todo tipo de... Más que graffiti era realmente arte urbano. Y ese arte urbano era una especie de noticiario sin censura. Era una especie de periódico, por decirlo de alguna manera, visual, para que la gente viera, para que la gente supiera lo que estaba realmente sucediendo en el país. Y una de las figuras que se representaban en una calle, una calle que está muy vinculada a la novela, donde los jóvenes se levantaron en el mes de noviembre de 2011, la calle Mohamed Mahmoud. Esa calle estaba llena de ángeles y esos ángeles
representaban a los jóvenes que habían muerto en las manifestaciones. Los murales eran mucho más que eso, pero los ángeles eran una figura muy importante para que la gente supiera que había jóvenes que lo estaban dando todo por la libertad, la suya y la de todos, la mía también, que yo vivía allí. En la novela los ángeles salen de esa calle Mohamed Mahmoud, salen para ocupar la ciudad de alguna manera, y son unos ángeles reivindicativos, son unos ángeles llenos de ira que le reprochan a la gente: miradnos, ved lo que nos han hecho y vosotros no os movéis. Quise hacer un homenaje a estos artistas urbanos, pero sobre todo a esos jóvenes que habían dado su vida por la libertad. Y para mí era muy importante representar el mundo de los artistas urbanos, porque no quería que mi personaje principal, Ali, estuviera vinculado al activismo más político de Egipto. Yo quería escribir una novela que pudiesen leer personas que no habían estado en Egipto. Me resultaba más fácil situar a Ali en ese movimiento de los artistas urbanos que meterle en un movimiento político donde hubiera sido una especie de eslogan ambulante. Por eso lo hice así. Sí, el arte de ese momento, hay libros, hay revistas en las que todavía se pueden ver lo que en ese momento se hizo. Los chicos tuertos, para mí es un thriller, por un lado un thriller psicológico entre esos dos personajes, a veces antagónicos, a veces complementarios, que son el profesor y Ali. Pero es sobre todo un thriller político y policial. Hay suspense, hay giros inesperados y un desenlace que explica y justifica la propia estructura de la novela. La novela, cuando empezamos a leerla, hay un capítulo en el que el narrador es el profesor y otro capítulo en el que el narrador es Ali. Esto hasta un momento. No voy a hacer spoiler, no hay más, es decir, en ese momento deja de esa alternancia que ha sido simétrica durante 3 partes aproximadamente de la novela, desaparece. Exactamente como hasta el capítulo 18. Ahí hay un doble giro que es significativo y lo es de un modo metaliterario, que queda justificado al final de la novela. Es decir, tiene que ver con la historia, pero también cómo se construye la historia. Esa última parte, hoy me decía Rocío que le había divertido mucho escribirla, porque realmente es muy interesante desde el punto de vista literario, muy original esa resolución, por llamarlo de alguna manera. Volviendo al thriller que decía, ¿elegiste este género por algún motivo? Por un lado, porque quería realmente que lectores españoles pudiesen acercarse a esta historia de los chicos tuertos, pero sobre todo porque yo creo que el thriller es el género que mejor reflejaba la ciudad del Cairo, una ciudad en la que hay una oscuridad, como en toda novela de thriller, y es una oscuridad que no viene solo de la mano de los agentes del Estado. La oscuridad es la propia ciudad, es la ciudad la que es la antagonista de mis personajes, es la oscuridad de la gente corriente, que en un golpe de Estado tiene en su mano decidir el destino de su vecino, de familiares, del de al lado. Entonces era la oscuridad de la ciudad que yo quería reflejar. Y además de eso tiene un ritmo de thriller, es una novela en la que suceden muchas cosas, pero en la que también los personajes hablan con mucha profundidad. Suceden muchas cosas y con mucha rapidez porque ese era el ritmo del Cairo entonces. No paraban de suceder cosas, era una ciudad en un movimiento continuo en la que todavía, en el momento en el que se desarrolla la novela, hay unos perdedores, como pueden ser Ali y el profesor, pero en su fuero interno piensan que todo no está jugado todavía no han sido derrotados por completo. Y ese ritmo es el de la ciudad. Yo tengo a mis personajes en el modo en el que está escrito, con frases muy cortas, casi sin aliento, pobrecitos, toda la novela. Además de los grafitis, de los ángeles, el arte está presente y permea toda la novela. Es decir, aparece Kundera, aparecen poetas como Fuad Nan o Nizar Qabani,
Los dúos de Bela Bartók, que toca el violinista, están durante toda la novela, también lo oímos. Aparecen una gran colección de vinilos, de música que podríamos reconocer de muchos aquí. Es decir, hay una convivencia también del arte, hay una escultura muy delicada que aparece en la casa de uno de los personajes más perversos de la novela. En esa convivencia del arte a lo largo de toda la novela con esos miedos, es decir, el arte y la crueldad no han sido raros a lo largo de la historia. ¿Por qué Los chicos tuertos los hace convivir tan estrechamente con tantas expresiones artísticas llenas de belleza en un mundo que no está representando precisamente para ellos la belleza? Sí, porque en la crueldad del mundo, y si tomamos Egipto y el Cairo como metáfora del mundo, en esa crueldad del mundo o en ese sufrimiento a veces hay momentos de pausa, como en la vida siempre también en el sufrimiento, y la música es fundamental en la vida egipcia, la música es fundamental en la ciudad del Cairo, la gente está escuchando música continuamente y esa música se va cruzando con la novela. En la novela aparecen canciones populares, también aparece una canción de loa al ejército que se repite constantemente para recordarle a la gente que han sido vencidos. Aparecen también canciones revolucionarias, aparecen poemas también. En momentos muy duros de mis personajes, la música va a ser una manera de salir adelante. Yo quise que mis personajes fueran egipcios, pero tuvieran algo que les distinguiera un poco de la sociedad en la que viven. Y una de esas cosas, tomando el personaje más joven, a Ali, es que es un estudiante del conservatorio, estudia el violín y él está estudiando los dúos de Bartók. Es la prueba que tiene que pasar. Y me pareció que Bartók, luego en la novela habrá un juego entre él y el nombre de Bartók, me pareció que Bartók le iba bien a este chico egipcio, porque Bartók tiene composiciones folclóricas, recreando el folclore que mi personaje podría captar muy bien, pero también tiene composiciones en las que se oye la ciudad de Nueva York. Y cuando se escucha esas composiciones uno podría creer que está escuchando la ciudad del Cairo. Entonces es verdad, la belleza y la fealdad están muy asociadas, muy unidas en la novela. E incluso los que están en el bando del mal también pueden ser grandes amantes del arte. Bueno, y hay muchísimas preguntas que le haría a Rocío. Voy a terminar con una pregunta y luego si José Manuel o entre vosotros tenéis que preguntarle, pues adelante. Me gustaría que hablásemos de los personajes de las mujeres en Los chicos tuertos. Empezando por el título y que los dos narradores ahí son dos hombres, podría parecer que las mujeres no están presentes. Sin embargo, tenemos a la madre de Ali, que actúa en un momento públicamente, en una sociedad como la egipcia eso es importante, que sale del anonimato e incluso de esa masa que quiere pasar desapercibida en ese mundo de miedos, y actúa como hoy mismo lo están haciendo tantas mujeres en tantos lugares del mundo, impelidas pues, por la violencia que se vive en sus ciudades, en sus países. Están también dos jóvenes que aparecen, Nora y Laia, pero quizás Nora y Laia tienen dos caminos diferentes en la novela, pero ya representan otra generación, que no son las de la madre de Ali. Y luego están las extranjeras, como Natalia, o como fue Rocío en el Cairo, se dice las extranjeras de los mechones azules, dicen en un momento. Hay un contexto evidente para las mujeres en el Cairo. Por ejemplo, cuando leemos «Una mujer entra en el café», todos se giraron con reprobación. No eran horas para que una mujer irrumpiera en nuestro mundo. Se toleraba a las turistas. Hay otro detalle que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la madre de Ali no tiene nombre.
nos dirigimos a ella como Ali, la madre de Ali, aclara el narrador. Y esto es así porque el nombre de la madre es tabú y no se pronuncia ante extraños. De hecho, Ali es conocido en el café como el chico que importunaba a la gente preguntándole el nombre de sus madres. Cuando él le pregunta el nombre de sus madres, es un acto reivindicativo. Estamos ante un personaje que quiere cambiar ese mundo, quiere cambiar esa sociedad. En otro momento, dice, una mendiga me tendió la mano, la piel de la cara parecía de pergamino, la habían desfigurado con ácido. Hay una cosa, y es que estas apariciones de todas estas mujeres, la mendiga con la cara quemada por ácido, hay una realidad ahí, no se cuenta nada más, es decir, ahí el lector puede rellenar con muchas cosas que sabemos, o cuando aparece una vecina, Nervin, que dice, desde que habían detenido a su marido, todos le negaban el saludo. Es decir, se va contextualizando la vida de las mujeres en esa ciudad de miedo. Hay muchas pinceladas que nos dan idea de la situación de las mujeres. ¿Qué hay sobre los derechos de las mujeres, ahora que se nos acerca nuestro 8 de marzo, en este Cairo que tú nos cuentas? En esta novela yo quise centrarme sobre todo en lo que fue la represión de esa primavera. Y desde el principio la novela me pidió que la contaran dos hombres. El motivo, y no me estoy justificando, el motivo es que yo había participado, había asistido a las revueltas de la calle Mohamed Mahmoud, que fueron revueltas reprimidas con mucha brutalidad, porque las fuerzas de seguridad dispararon a los ojos de los manifestantes con balas de goma. Yo estuve allí el primer día, me marcó profundamente y para mí la novela tenía que ser un homenaje a los chicos tuertos. Pero es verdad, como dice Remedios, que las mujeres están ahí. No están ahí como protagonistas, pero tienen una fuerza tremenda en la novela. Ya desde las primeras páginas, cuando una mujer se acerca al profesor y le pregunta, ¿pero usted los ha visto? ¿Se quedaron en la plaza? ¿Usted los ha visto? Desde el principio se ve a una mujer que busca a los suyos en una plaza y estas mujeres están muy presentes en toda la novela, como tú lo has dicho. Probablemente si un hombre hubiese escrito Los chicos tuertos no hubiera hablado de esta mendiga desfigurada que está en la acera pidiendo junto a sus hijos, y probablemente el personaje de Ali, la madre de Ali, no tendría esa fuerza tan tremenda. Los personajes secundarios son personajes muy importantes en la novela porque todos ellos van evolucionando. No solo evolucionan los personajes principales, también aquellos que los acompañan. La madre de Ali ha sido una mujer que desde hace muchos años ha luchado sola y sobre todo no ha querido meterse en problemas, nunca ha querido mirar lo que sucedía en el país, hasta que le ha tocado de cerca y se transforma y se convierte en la madre de todos los chicos. El personaje de Nora, que sale muy poquito, me gusta muchísimo porque es una enamorada del violín y de la música y ella tiene muy claro que va a dejar el país a través de la música. Y esa lucha suya, ese camino tan claro que tiene, que es la música. También hay personajes que no son egipcios, uno solo, que es Natalia, que es una gran enamorada del Cairo. También es un personaje de mucha fortaleza porque en los momentos difíciles que se están viviendo en el Cairo decide quedarse y es una mujer que acude a las manifestaciones y es casi de alguna manera pues, se convertirá en la única amiga del profesor. Las mujeres están muy presentes en la novela y por eso estoy haciendo una segunda parte en la que las mujeres sean protagonistas porque se lo debía. ¿Qué sucedió con las mujeres? Como has preguntado. Pues yo diría que lo que sucede en muchísimas revoluciones, que se les dijo que sus reivindicaciones como mujeres pues debían pasar a un segundo lugar porque no era el momento. Sin embargo, ellas habían estado muy presentes en las manifestaciones y si yo quisiera encontrar un equivalente a los chicos tuertos, pues el equivalente sería las mujeres que fueron agredidas sexualmente como política de Estado para alejarlas de las manifestaciones y de las calles, para que no protestaran.
Entonces, bueno, ellas lucharon y también pagaron su precio, igual que los hombres. Bueno, José, no sé si tienes alguna pregunta. Y sobre todo, es un poco la invitación que os queremos ofrecer, ¿no? Que es una novela trepidante, ¿no? Con mucha acción, donde ocurren muchos acontecimientos, quizá también como una especie de paralelismo de la vida de una ciudad que no para, ¿no? Como el Cairo, ¿no? Y cómo se trunca a las 7 de la tarde con el toque de queda. Yo me gustaría conocer un poco, porque también me llama mucho la atención, bueno, una novela, ¿no? Cómo fue el proceso de creación y de presentarla a un certamen como el premio Unicaja Fernando Quiñones, ¿no? Cómo fue el proceso, porque bueno, es tu primera novela, ¿no? Entiendo, ¿no? Cómo fue el proceso también de que fuera premiada una novela que a priori no tiene quizá los ingredientes del cóctel, ¿no? Que pueda resultar. Es una historia, ¿no? del pasado reciente de un país árabe como Egipto, ¿no? Y que pueda llamar la atención de un jurado, ¿no? Y que haya sido premiada, ¿no? ¿Cómo fue? Tardé 10 años en escribir esta novela. Estuve 5 años pensándola y tanteando y 5 años escribiéndola. Esta novela es una promesa que le hice a Egipto un día del mes de agosto de 2013, un día de una enorme represión, donde desde mi ventana yo veía a los francotiradores que se habían apostado en la azotea de una escuela disparando a los manifestantes. Yo me prometí que cuando volviera iba a hacer algo por los derechos humanos y finalmente no solamente fue colaborar con Amnistía, fue sobre todo escribir esta novela. Y muy pronto, unos meses después de este día de agosto, en noviembre, yo ya tengo mis primeras anotaciones. Ya sé que mi novela va a tener un protagonista que es el profesor, ya sé quién es, ya sé casi todo de él, y que habrá un chico que huye en el toque de queda. Todavía no sé quién es, solamente sé que estuvo en la calle Mohamed Mahmoud. Tardé muchos años en escribir la novela, para empezar porque era algo demasiado emocional para mí, y conforme pasaban los años resultaba más fácil contar esta historia, y también porque yo sabía que no era una historia para un público egipcio, era una historia que estaba escribiendo para lectores españoles. Y la novela tuvo 14 versiones, algunas muy distintas. La primera versión de la novela tenía 3 narradores. Uno de ellos era un soplón de la policía que me caía muy bien, por cierto, y el personaje fluía maravillosamente bien, pero luego lo tuve que quitar. O sea, fue un proceso de 10 años. Cuando la novela estuvo terminada, me di cuenta que algo que ya sabía, me había puesto a escribir una novela sobre el Cairo después de la primavera. Y me dije, bueno, ¿cómo se tomará el mundo editorial una novela así? Y decidí para empezar presentarla a este certamen y fue la novela ganadora. Por unanimidad el jurado desde el primer momento consideró que esta era la novela que había que premiar. Pero sí tengo que decir que fue un poco difícil para la editorial porque yo soy muy cabezota y me negué a cambiar el título. Los chicos tuertos, que les parecía muy poco comercial y seguramente tenían razón, pero era un homenaje y no podía llamarse de otra manera. Y esta novela está teniendo un caminar atípico, poco a poco va encontrando a sus lectores. Además una novela que, bueno, es tu primera obra, tu primera novela, bueno, tiene una madurez narrativa, es decir, cómo va contando, cómo va dosificando, ¿no? Cómo va creciendo el arco de los personajes, cómo va evolucionando, es decir, para mí, bueno, de verdad ha sido un descubrimiento muy satisfactorio poder leer tu novela. Y sí que quería conocer también un poco, bueno, cuál ha sido la percepción, no sé, me imagino que es complicado que una novela como Los chicos tuertos pueda llegar a un país árabe como Egipto o no, qué recorrido puede tener también, o qué referencia, o qué dificultades puede tener el que esta novela pueda llegar a Egipto y a otros países árabes de la zona. Por su temática difícilmente podría ser, ¿cómo diría yo?, difundida en Egipto. Lo podría ser, pero por cauces, digamos, alternativos e ilegales, como tantos libros se han difundido
en Egipto. No sé si llegará a tener una versión en árabe en el futuro. A mí me gustaría que la leyeran. Empezaba a tener mis primeros lectores egipcios, que les ha sorprendido mucho que yo contara esta historia, ¿no? Pero sí que me gustaría que llegase a Egipto también. No sé si al público le apetece compartir alguna pregunta para Rocío. Sí, claro. Sí. Buenas noches, gracias por venir a Badajoz a presentar este libro que será, disfrutaré mucho leyendo. Te voy a preguntar, en todos los países árabes, la religión, los países casi todos, la religión es la que dirige todo. Las dictaduras, los países árabes son dictaduras. ¿Por qué? Pero yo creo que también es la religión. Entonces, aquí en este libro, según habéis puesto, habéis tocado muy poquito la religión musulmana. Entonces, ¿qué peso puede tener? Le voy a contestar de una manera que le va a sorprender. Bueno, yo me llamo Rocío, pero también me llamo Landino. Y eso quiere decir que mi madre era española, pero mi padre era belga. Y yo crecí en la laicidad. España no es un país laico. Tiene una presencia absoluta de la religión, donde los políticos hacen ofrendas florales. Eso en mi cultura política no entraría. Lo menciono porque tenemos tendencia a desfigurar un poco lo que sucede en otros países. Sí, son países musulmanes, en los que se llama la oración 5 veces al día. Pero hay muchas maneras de ser musulmán, no hay una sola. Como hay muchas maneras de vivir la religión en los países europeos, en este también. Si Egipto es una dictadura, no es porque sea un país musulmán, es porque una dictadura es un sistema que favorece toda una serie de intereses económicos. La primavera egipcia, como otras, no ha muerto sola. Las instituciones europeas, sus representantes, vemos a Ursula von der Leyen ir al Cairo y saludar efusivamente al presidente Abdel Fattah el-Sisi, el general de mi novela, que ha sido recibido con honores en España. Es decir, ¿qué significa una dictadura? La continuación de la dictadura en Egipto significa un futuro conocido. Es un poco algo que se ve en la novela también, donde una parte de la población añora un futuro conocido, un futuro con un hombre fuerte. No era solo la sociedad egipcia la que no tenía miedo a un futuro desconocido, el futuro que traía una juventud y era por construir. También las instituciones europeas y los gobiernos europeos tenían miedo de ese futuro por construir y buscaron un futuro conocido, que es el general actual, un general absolutamente sanguinario que llega al poder con una masacre terrible en un mes de agosto. Y está ahí también porque hay intereses en que esté ahí, porque no hay nada que impediría que Egipto empezase o hubiese empezado un proceso de transición democrática. Pero ahí están, firmándose acuerdos multibillonarios con el propio ejército egipcio. Eso no contribuye en nada a que el país pueda llegar a ser una democracia. Para mí no es la religión el obstáculo, los obstáculos están en otro lugar. Yo quería que comentara algo sobre el personaje del profesor. Hemos hablado muy poco del personaje del profesor y me parece un personaje fundamental en la novela, un personaje muy poliédrico, con muchas facetas. Que comentases algo del papel del profesor en el desarrollo de la novela y la propia relación del profesor, no solo con Ali, sino en general con todo el movimiento, ¿no? El personaje del profesor tiene una duplicidad desde el principio, que es la duplicidad de quienes han nacido y crecido en una dictadura. Y es algo que yo veía en Egipto con muchísima frecuencia
A lo largo de 24 horas las personas que me rodeaban podían defender posiciones muy distintas según con quién hablaran. Y eso hace el propio profesor, que solo se sincera en su propia casa. Para mí el profesor tenía que ser un hombre que en el pasado hubiese tenido los mismos sueños que esa juventud. Un hombre que por edad tiene no se ilusiona por nada ni por nadie, ni siquiera por sí mismo. Se conoce muy bien y sabe aquello que es capaz de hacer. Pero quería un hombre que fuera también capaz de una enorme entrega por un chico joven. Es una especie de redención. Es un personaje por el que siento muchísimo cariño, porque durante 10 años he vivido con él, he desayunado con él, casi me resulta muy difícil desprenderme del personaje del profesor. Creo que algo que sí que quisiera decir es que mis personajes, siguiendo una expresión muy egipcia que me decían siempre allí, siempre me decían: no somos ángeles. Mis personajes no lo son, tienen todos fuertes imperfecciones, e incluso el profesor puede ser un personaje terriblemente antipático por momentos, pero también controlador, también abusador, pero hay algo que les salva, ¿no? Ese deseo de que ese chico joven no acabe mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Javier, sí. Sí. Bueno, como soy de Amnistía Internacional, una pregunta, y es ¿qué es lo que ha hecho Amnistía Internacional desde ese del 2011 hasta ahora allí en Egipto? ¿Cuáles han sido sus proyectos allí o qué es lo que han podido ayudar a esa situación? Y luego, otro tema. Me gustaría extrapolar esa situación de la primavera árabe con respecto a lo que ocurrió aquí poco después, que fue el famoso 15M, que se saldó como todos sabemos. O sea, de aquellos gritos de aquella revuelta ciudadana que no nos representan democracia real, etcétera, que no nada. En cierta forma, has contestado tú ahora un poquito con respecto a lo árabe, en el sentido de que has comentado que el futuro debía ser seguro, por lo tanto siempre es lo mismo. O sea, como el sistema, como el régimen fagocita todos estos movimientos y todas estas revueltas de la ciudadanía que surgen de la sociedad civil ciudadana, y es capaz de fagocitarlo y es capaz de mantener el mismo estatus de siempre, ¿no? Aquí nos pasó en Europa con la famosa, después de la Segunda Guerra Mundial, que nos metió el Plan Marshall de Estados Unidos en esa oligarquía del Partido del Estado en el que estamos, la democracia nada, oligarquía en toda Europa, porque precisamente por esa misma justificación, con la justificación de que como no entendíamos lo que era la democracia representativa, había que volver a los regímenes antiguos de la socialdemocracia europea del primer tercio del siglo, metiendo a los famosos aquellos Adenauer de la socialdemocracia alemana o de Gasperi en Italia, etcétera, etcétera. Quiere esto decir que siempre el sistema nos trata como niños, siempre se trata de infantilizar a la población y no hacerla madurar. ¿Por qué? Porque no quiere una democracia de verdad. Y entonces me gustaría que en ese sentido que extrapolasen esos movimientos que surgió el túnel, porque aquello surgió el túnel, salió en Egipto, de esa democracia con nuestro movimiento del 15M, de no nos representa democracia real ya, que luego se tradujo otra vez en lo mismo, porque la oligarquía absorbe todo aquello, era una mayoría absoluta del PP, recuerdo, y en esta oligarquía en la que estamos, pues de democracia no tiene nada, y que seguimos pues siempre con lo mismo. Falta de transparencia, corrupción, incompetencia, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que me contestase esa pregunta. No puedo pronunciarme mucho sobre el desarrollo del 15M porque, en parte, porque yo estaba en Egipto en ese momento. El contexto es diferente en el sentido de que en Egipto ha faltado un periodo de transición política, imperfecto o no, realmente ha faltado. Han sido 35 años de Hosni Mubarak,
un año de los hermanos musulmanes, dictadura. Después de Hosni Mubarak llega una junta militar. La primavera en Egipto va a ser salvajemente reprimida. Aquellos que lideraron las revueltas van a estar desaparecidos, van a ser torturados, van a ser encarcelados en juicios injustos y multitudinarios, van a entrar y salir de prisión, se les va a impedir salir del país o se les va a permitir salir del país para que no vuelvan. Es decir, que el precio que pagó esa generación es tan tremendo que se la conoce como la generación de las cárceles, el exilio y los ansiolíticos. Aquellos que permanecen en Egipto y participaron en esas revueltas permanecen por lazos afectivos y muchas veces permanecen porque sencillamente no han podido salir del país. Estamos hablando de una juventud que en su mayor parte, su única esperanza ahora es dejar el país. Se acabó la primavera en ese momento, porque para mí estamos en un proceso histórico de muchos años y en ese sentido nada ha concluido. Por eso en mi novela rindo un homenaje a Milan Kundera, porque quería tener una vinculación con lo que fueron las primaveras de Praga y la primavera de Budapest, hasta que cayó el muro de Berlín. Pasó muchísimo tiempo y el proceso no está terminado ni estará terminado. Entonces sí que quiero mencionar en el caso de Egipto la brutalidad de la represión, terrible. Y ahí sí que, como ya me preguntaba, el trabajo de Amnistía Internacional ha sido muy importante. No solo un trabajo de documentación, sino un trabajo en el que se han defendido casos y se ha dado esperanza en aquellos casos que se defendían. Respecto a Egipto, los investigadores de Amnistía no pueden trabajar en el país y todo su trabajo se apoya en las organizaciones de derechos humanos egipcias, que son organizaciones muy rigurosas. Amnistía sigue investigando por personas interpuestas y también directamente a través de entrevistas telefónicas y toda la documentación a la que pueda llegar. Casos tremendamente importantes como son las desapariciones forzadas en Egipto, como pueden ser la tortura sistemática en Egipto y una violación de derechos humanos importantísima en Egipto en este momento, que son los desalojos forzados, la destrucción de barrios enteros en el Cairo, donde decenas de miles de familias se encuentran de un día para otro de patitas en la calle. En Egipto, los activistas de derechos humanos valoran mucho el trabajo de Amnistía porque les da esa ventana, ese romper el silencio. Igual que la novela de alguna manera trata de romper el silencio, pues todo lo que es investigar y denunciar las violaciones de derechos humanos es romper esa lápida de silencio que hay sobre Egipto. Sí, ahí sí. Te diría también que, por ejemplo, uno de los personajes que aparecen en la novela, Jika, es una de las manifestaciones de los chicos, es por Jika, que es realmente un chico que fue asesinado en una de las manifestaciones, y concretamente por él Amnistía hizo una campaña, no por él, porque lo mataron, sino apoyando a la familia para que hubiera un juicio y llevar a los tribunales a los causantes de la muerte. Tanto en la autopsia como el chico se vio que tenía de una escopeta en el cerebro y en el pecho. Es decir, acompañar a la familia y ayudarlas a que rindan cuenta a los culpables con personas concretas es uno de los trabajos que Amnistía hace. En cuanto a la investigación que decía Rocío, en el último informe de Amnistía pues aparece, por ejemplo, del 2013 al 2023 hay 900 personas, homicidios de 900 personas que no ha habido quien rinda cuentas todavía. Es decir, ¿quién es? Pues ese es un trabajo que se hace y muy lento, pero esperando siempre que a los tribunales internacionales poder llevar a los causantes, que siempre hay unos causantes de estas matanzas. Es decir, que es investigar, documentar con muchísimas dificultades y también apoyar a familias por casos concretos o personas que están encarceladas para que mejoren sus condiciones en la cárcel o bien para que tengan juicios justos. Documentar todos los juicios. Recordemos que en Egipto hay pena de muerte
las penas de muerte que se imponen, la presión internacional y la presión de las organizaciones hace que incluso esas penas de muerte que se imponen no se acaben ejecutando y sean menos las que cada año se van produciendo. Es muy poquito en este mar de violencia, de injusticia y de no rendir cuentas, pero es algo importante para esas personas concretas que lo sufren. Y haber atendido a nuestra llamada. Me gustaría hacerte no una pregunta realmente, sino sugerirte que me des tu opinión sobre una cuestión de la cual te voy a dar muy breves trazos, pero que yo siempre me ha rondado la cabeza la cuestión. No soy seguidor ni participante de la teoría de la conspiración, pero te voy a dar 3 puntos. A ver si se puede, y a ver qué opinas sobre la recta que se puede trazar en esos 3 puntos. Primero, nacimiento de la revolución en Túnez. Segundo punto, cáncer de Mubarak. Tercer punto, canal de Suez. Se corre como si fuera una llamarada de gasolina ardiendo, un movimiento del pueblo ideológico, pero nace de pronto con una serie de razones que no convencen, por lo menos a mí no me convencen. Y eso se va vertiendo hacia el canal de Suez, en la dirección del canal de Suez, que realmente el óptalo de la cuestión, porque es todo económico. A mirada de pájaro, ¿qué opinas de esa cuestión? Creo que tenemos tendencia a pensar que la primavera fue una chispa que estalló y no nos damos cuenta que hubo décadas de trabajo detrás. En Egipto hubo muchos movimientos que inspiraron esa primavera. No fue, digamos que Túnez dio la esperanza de que efectivamente era posible conseguir algo así, que Mubarak podía caer, pero ya había movimientos como Kefaya que llevaban muchísimos años trabajando. Ya estaban las huelgas en el sector textil, que en Egipto fueron monumentales. Ya había un descontento hacia Mubarak que se sentía desde hacía años, donde hasta la figura del dictador había desaparecido del espacio público, de las tiendas, de los cafés. El descontento estaba ahí. Túnez fue el aliento, pero Egipto tuvo su propia chispa, que fue realmente el hecho de que Khaled Said, un chico muy joven, muriera bajo torturas. Entonces, hay un pasado detrás de muchos años que permitió que hubiera esa sucesión de primaveras. Yo no creo en la teoría conspiratoria en ese caso, porque para mí es el trabajo de movimientos sociales y políticos, movimientos de trabajadores sobre todo, movimientos estudiantiles, una clase media que a través de las redes sociales empezaba a crear una identidad, un movimiento, por decirlo de alguna manera. No lo veo como una conspiración, porque creo que cuando hablamos de conspiración es una forma también de quitarles a esos pueblos árabes que se manifestaron la capacidad de actuar sobre sus propias vidas. Por eso no me convence la teoría conspiratoria. ¿Más preguntas, cuestiones? Justo. Te agradecemos que hayas venido después de haber vivido todos los horrores y bellezas del Cairo. Yo me quedé pensando cuando hablaste de la posición entre religión y laicidad y democracia. A mí no me convence esos periodistas, que sean como algo opuesto, en el sentido de que dentro de lo que se llama laicidad o democracia, pues
sistema, pues existen unos dogmas palpables para que los quiera ver. Y llamamos sistema, al que llamamos pensamiento políticamente correcto, es mirar para otro lado y no buscar responsables, que es lo que hace por ejemplo. Buscar responsables y nombres, que es lo que hace muchas veces al Instituto Nacional, aunque sea muy penoso y muy largo y laborioso, pues el ir concretando datos irrefutables. Y luego lo de religiones tampoco me convence nada. Hay otra dimensión mayor que es la espiritualidad y que se confunde a menudo con la religión. Y es otra dimensión más. ¿Por qué digo que no me convence nada la religión? Porque si sale de la musulmana, o hay sus sectas, capillas, chiitas, sunitas, etcétera, etcétera. Y dentro del mundo cristiano, pues sabemos de sobra, la religión, la matanza de París, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay un mundo cambiante de creencias incuestionables y poder absoluto. Ahora se llama Franco, se llama de generalísimo Franco, se llame como sea, pero que cambian los nombres. Pero la esencia y forma son cosas muy distintas. No, perdón, no de cosas. Entonces, en conclusión, hay un poder incuestionable, hay un sistema políticamente, un pensamiento políticamente correcto, hay unos dogmas laicos. El dinero produce dinero, no hay ya un patrón moro, hay dinero, genera más dinero y además hasta romper el saco. Entonces, aquí hay algo que nos estamos dejando engañar y nos están, eso, dogmas laicos y creencias. No es la democracia, compañero, que se está poniendo en los altares. Es mentira. Si lo queremos ver, claro. El emperador va a destruir. Sí. El emperador va a morir de su... ¿Alguna pregunta más? Pero de los dogmas laicos, ¿qué piensas? Bueno, es que yo no he venido aquí a hablar de dogmas laicos, he venido a presentar la... Muchísimo respeto. Podría hablar de dogmas laicos y de otros temas también, pero no me parece... Eso lo dejamos para unas cañas. Hay algo que no hemos hablado también, que es muy interesante, que es la portada de la cubierta, ¿no? No sé, ¿no? La fotografía, ¿no? ¿Cuál es el origen o cómo...? Que también lo tenía por aquí, no sé. ¿Este chico? ¿Quién es? En esta colección de Alianza Editorial, Alianza Literaturas, normalmente la tradición es que figure la cara del autor, de la autora. Yo no quise, porque para mí la novela está muy por encima de mí, es realmente un homenaje y de alguna manera los personajes han tomado en la historia decisiones tan importantes que la novela es también suya. Entonces, cuando dije que yo no quería figurar el diseñador de Alianza a través de imágenes de manifestaciones del Cairo de 2011, estuvo buscando a un joven que pudiese representar al protagonista de mi novela, a Ali, y de alguna manera lo encontró. Creo que Ali podría ser este chico. Me gusta mucho la cubierta porque no se acaba ahí, sino que desdibujada se puede ver la manifestación y de algún modo es como si él la encabezara. Entonces, bueno, sí, le tengo mucho cariño a esta cubierta. Y luego, otra cuestión que tenía aquí era un poco también aquellas personas que puedan leer esta novela, ¿no? Y que puedan conocer, bueno, las otras realidades de represiones ejercidas por diferentes sistemas políticos en otras latitudes, ¿no? Nos podemos referir a Chile, Argentina o incluso España, ¿no? La represión durante la dictadura franquista, es decir, qué relaciones podemos establecer sobre las formas de ejercer la represión en el caso de Egipto y diferencias con otros regímenes opresores de las últimas décadas del siglo XX, ¿no? No sé qué, a la hora de confeccionar tu novela, ¿no? ¿Cómo has ido también un poco, también para aquel lector o lectora que pueda sentirse identificada al comparar estos regímenes represores? Esta novela ha tenido distintos clubs de lectura y en esos clubs de lectura ha habido lectores
pues que habían vivido la represión en Chile, en Argentina, e incluso jóvenes que en los últimos tiempos del franquismo habían sido detenidos y torturados y de alguna manera se identificaban con esa historia que yo contaba, sobre todo con la atmósfera, pensando que las dictaduras son primas hermanas. Si hay una característica en Egipto que lo distingue de lo que fue la dictadura argentina o la chilena en cuanto a desapariciones, es que la desaparición en Egipto no busca la aniquilación de los cuerpos, busca la aniquilación de las personas y su entorno. No son desapariciones digamos, que busquen la destrucción física, son de corta duración. Aunque hay personas que nunca reaparecerán, el objetivo es mantener a una persona desaparecida unos meses y suscitar el terror en su entorno más cercano. A mí me gustaría preguntarte, Rocío, por se llamó la revolución de los móviles y vemos que la aparición de Internet, de los móviles, todo eso tiene mucha importancia en la novela. Incluso entre uno de los narradores y otro hay uno pues que tiene un móvil pegado con celo ahí viejo y demás, y en un momento tiene que actuar en redes sociales. Es decir, el papel de las redes sociales que tuvo en las primaveras, y que tuvo concretamente aquí, y que en la novela aparece de una manera muy clara. Sí, se llamó el caso de la primavera egipcia, pero no solo, también la tunecina y otras. Se llamó revolución de Facebook, y en realidad es verdad que las redes sociales tuvieron un impacto muy importante, porque al principio la seguridad nacional no se las tomó muy en serio y permitió que hubiese un sentir común, una juventud que podía expresar aspiraciones comunes. De alguna manera se fue forjando así un movimiento. Sin embargo, ahora hay una TikToker, 2 influencers al menos en Egipto condenadas por inmoralidad, por lo que hablan, cuentan y demás, aparte de un número de periodistas importante, tanto por lo que escriben como por las opiniones que vierten en redes. Pues en un momento de la novela, uno de esos giros que hay, esas apariciones, hay una fotografía, si hay una forma de hablar muy libre de uno de los personajes, que cuando está leyendo dices, madre mía, ¿esto qué va a pasar aquí? ¿No? Porque ya con la mentalidad que tenemos hoy de que, en fin, de que vivimos en un escaparate continuo y que quizás en ese momento todavía nadie tenía la idea, ni los propios chicos, de la repercusión que podía tener. Sí, es verdad. Digamos que en Egipto existe el delito de opinión. Y de hecho, si ustedes miran las recomendaciones de viaje del Ministerio de Exteriores, verán que se hace claramente referencia al riesgo de publicar determinadas cosas en las redes sociales. Porque las leyes son tremendamente represivas, ya no solamente delitos, considerar que ciertas expresiones pueden dañar a la moral, sino todo lo que se refiere a insultar al ejército, al país, al propio presidente. Y se da una paradoja. Por un lado, vemos estas detenciones de tiktokers, de personas que se expresan en las redes sociales. Por otro lado, vemos una autocensura, y por otro lado se ve hoy también como veo en muchos jóvenes, algunos son amigos míos, hay como, total, no tenemos nada que perder, ¿no? Pues digamos lo que queremos decir. Y eso cada vez lo estoy viendo más. Ese freno que muchos se imponían, se lo están levantando con un gran riesgo, diciéndose, total, tarde o temprano me detendrán, pero yo voy a decir lo que quiero para este país. Cuando vuelvo al Cairo otra vez, que yo he estado en Cairo ya hace 25 años y fui con 2 hijos pequeños, pues ahora ya cuando vea esto, será mi visión totalmente, y cuando vuelva a ir, ya no será lo mismo, distinto totalmente, porque para mí fue un país maravilloso, que paseamos por la calle pero claro, era turista. O sea, ¿qué diferencia tan enorme hay la visión del turista con la realidad?
verdad, pero yo diría que cuando uno se pasea por el Cairo con los ojos del corazón, usted con 25 años de diferencia notará cosas que en su momento no notó. Verá el sufrimiento de la gente, lo verá porque es muy visible el hecho de que los egipcios se hayan empobrecido muchísimo en los últimos años y es algo que realmente se puede ver. Y también notará en los barrios más históricos del Cairo cómo se van llenando de solares. La destrucción que llaman progreso se lo va comiendo todo. Pero bueno, se encontrará la misma gente amable, porque es cierto que los cairotas son muy amables y es cierto que el Cairo sigue siendo para los extranjeros una ciudad segura. Creo, Rocío, que querías... Perdón. Sí, no. No, nada, solamente le iba a decir que sé que querías leernos algo. Sí, quería leer solamente para terminar solo un momento de los chicos tuertos. Había elegido varios, pero será uno solo. Y es justamente un poco el que da el título a la novela. Es una conversación entre el profesor y Ali. Y el profesor dice así: antes no os veía, de pronto estáis en todos lados. No te burles, es como si vinierais a buscarme. Os encuentro donde quiera que voy, a orillas del Nilo, en el metro, en el barbero. Me paro en un puesto de la calle a comprar limones y el vendedor es como tú. Tuerto puede decirlo, que no voy a molestarme, es lo que somos. El Cairo era una ciudad de chicos que miraban con un solo ojo. Le expliqué que cuando me cruzaba con un chico tuerto, lo seguía sin que se diera cuenta. Si coincidía con alguno en el vagón del metro, aparcaba lo que tuviera que hacer y me bajaba en la misma parada. No lo perdía de vista, aguardando el momento de entablar conversación. Desconfiaban. ¿Qué quiere de mí? No soy un monstruo de feria. Algunos se pensaría que trabajaba para las fuerzas de seguridad. Al explicarles el proyecto, otros me miraban como Ali hacía un instante. Estaban ante un viejo verde o un chiflado que retrataba a cíclopes. Me había costado, pero con la práctica ya sabía lo que debía decirles. Os retrato para que no se olvide lo que os hicieron. Yo casi no había tocado la botella, Ali bebía deprisa. Habíamos dejado atrás la animosidad de hacía un momento. Por si el alcohol la reavivaba, no le ofrecí otra cerveza. Mientras mirábamos los retratos, yo solo comentaba algún aspecto técnico. No le conté nada sobre los chicos, ni le hablé del modo en que había conocido a cada uno. La ley del silencio se me aplicaba a mí también. Con que alguien se fuera de la lengua, todo corría peligro. Los modelos, los retratos y el fotógrafo. Los primeros retratos los hicimos en el exterior. Ahora los hago aquí, mientras el estudio sea seguro. No sé por cuánto tiempo. Ali se conmovió cuando llegamos al chico del espejo. En las primeras tomas no parecía tuerto. Cuando el modelo retiró la sábana, Ali se estremeció. Me contó que a veces se olvidaba del aspecto que tenía y entonces se veía reflejado en un escaparate. Uno no va pensando todo el día, fíjate en lo que me hicieron. Bien. Bueno.